¿cuánto tengo? ¿Sí? Ahí yo tengo un montón de bacterias. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Sí. Hola Maxi, ¿cómo estás? Estamos haciendo el problema a tipo parcial. No sé si intentaste hacerlo. Recién arrancamos con el problema. Bien, bueno, lo hacemos ahora, no hay problema. Entonces, es así, lo vamos a mostrar, lo vamos a leer una vez más. Vamos a inocular 100 mililitros de un caldo nutritivo de una suspensión bacteriana, ¿sí? Y lo vamos a poner a incubar a 37 grados durante 24 horas. Tenemos ahí un cultivo stock. El problema que me dice, ¿sí? Que realizamos 6 diluciones seriadas, ¿sí? Cuando dice 6 diluciones seriadas implica, acá lo está aclarando, pero si no es así, que estoy tomando 1 mililitro en 90. Voy a hacer una reducción de 10 de la concentración original de ese medio de cultivo, ¿sí? Hago 6 veces esa dilución. Luego del último tubo voy a tomar 1 mililitro y hago el recuento. En ese recuento tenía 65 colonias. Me pregunta cuál calcular las unidades formadoras de colonia de ese cultivo original. Luego, ¿sí? Ese cultivo original, que es el N0, ¿sí? Lo voy a someter a un proceso en el autoclave. Y yo quiero llegar, desde ese cultivo original, a una población de 10 a la menos 7. Entonces me está preguntando cuánto tiempo voy a tener que someterlo a 121. ¿Sí? No sé cuánto tiempo. Me está dando como dato el problema que si fuera a 110 grados, ¿sí? Yo voy a poder aplicar 0,6 minutos, ¿sí? A 110 grados y voy a matar el 10%. En realidad, ese valor D me sirve simplemente para poder determinar cuál es el valor de D a 121 grados, porque yo justamente quiero matar, quiero destruir la carga bacteriana a 121 grados. Entonces, a través de la fórmula del Z, que es el que me relaciona, que me permite comparar distintos procesos térmicos, voy a poder determinar cuál es el tiempo de reducción decimal para disminuir esta concentración inicial que calculé primero, ¿sí? Pero lo que me va a estar indicando ese tiempo es, a lo mejor si me da un valor de 10 a la séptima, ¿cuánto tiempo voy a tener que aplicar para bajar a 10 a la sexta? ¿Sí? Un ciclo logarítmico, pero lo que yo quiero, que me está preguntando el problema, es llegar a una población de 10 a la menos 7, o sea que atravesé un montón de ciclos logarítmicos, ¿sí? Más de uno. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte. Tenemos 100 mililitros del caldo del medio de cultivo, le agrego la suspensión bacteriana, llevo a incubar y después ¿qué hago? Hago 6 diluciones decimales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al recuento que me da lo tengo que multiplicar por la inversa dilución? Si hago 6 diluciones, es lo mismo que decir que hice una dilución 10 a la menos 6. ¿Sí? O que es lo mismo que yo esté diciendo que el resultado lo tengo que multiplicar por 10 a la sexta, porque diluí 6 veces, hice 6 diluciones decimales. ¿Sí? Primero hice una dilución 1 en 10, después volví a tomar 1 mililitro y ya la segunda dilución es 1 en 100, ¿sí? Después 1 en 1000. 1 en 1000 es una concentración, una dilución 10 a la menos 3, que me va a implicar multiplicar el resultado que a mí me da por 1000. ¿Eso lo recuerdan? Lo vimos también en los ejercicios de... Sí, profe. Bien, entonces, si me dice que yo tomo 0,1 mililitro y tengo 65 unidades formadoras de colonia, en 1 mililitro, ¿sí? En esa placa, en realidad, yo tengo 650 UFC. Y la tengo que multiplicar por el factor de dilución, que es
10 a la sexta. Entonces me va a dar 6,5 por 10 a la octava unidad deformadora de colonia por mililitro, ¿sí? Pero yo tengo 100 mililitros acá de este cultivo stock. Entonces, ¿qué carga bacteriana tengo? Esto multiplicado por 100. Entonces me da 6,5, ¿sí? Por esto multiplicado por 100 por 10 a la décima, ¿sí? ¿Llegaste, Lore? Ay, no, ahí me perdí. Porque yo había puesto A 10 ver. a la sexta, porque yo lo había pensado, son 6 diluciones. Ahora tengo que ir para atrás. A mí me había quedado eso de microbiología, que ahí le ponía el menos. Pero yo estoy No, viendo acá, profe, que usted está poniendo 10 a la sexta, no a la menos 6. claro, vos cuando se dice, mira, esto es así, vos pensás que vos tenés, por ejemplo, 1000 bacterias en un tubo de ensayo tenés 1000 bacterias. Si yo tomo 1 mililitro y lo pongo en 9 mililitros de una solución diluyente, es 1 mililitro, lo llevé a 10 mililitros de solución final. Entonces, yo voy a estar diluyendo 10 mililitros, voy a estar diluyendo 10 veces, ¿sí? Se escribe 10 a la menos 1 porque dividí una vez, ¿sí? Hice una dilución decimal, se escribe. Pero si vos haces el recuento de esa dilución y te da 3, como vos diluiste la muestra, vos a tu resultado lo tenés que multiplicar por 10, no por 10 a la menos 1. Se dice, cuando vos haces la primera dilución decimal, que es 10 a la menos 1, porque estás diluyendo 10 veces. Entonces se pone 10 a la menos 1. Pero cuando vos tenés un resultado, no es el resultado real de tu cultivo, porque vos diluiste. Lo que te da lo tenés que multiplicar por el factor de dilución del ensayo. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí, por eso queda 10 a la sexta. Bien. Claro, Y de, porque vos fijate que acá diluimos, y de la última hicimos el recuento, que era 65, ¿sí? Pero 65 del último tubo. Del primero tiene que ser mucho más porque justamente lo que hicimos fue diluir. Nada más se escribe 10 a la menos 1, ¿sí? Cuando yo tomo 1 mililitro y lo llevo a 10, o tomo 10 gramos y lo llevo a 100, ¿sí? El factor de dilución se dice que es 10 a la menos 1, pero cuando multiplico es la inversa de la dilución, ¿sí? 10 veces. El resultado es, si diluí 10 veces, tengo que multiplicar el resultado por 10, ¿sí? sí, sí. Y después lo que tengo que hacer es unificar unidades. Si me dice que en 0,1 mililitro yo tengo 65 de la última dilución, ¿no? Porque hagamos de cuenta que esta es 10 a la menos 6, ¿sí? En 0,1 mililitro tenía 65. Vamos a expresarlo por mililitro, porque la verdad, digamos que el último, la otra concentración, yo la tengo expresada por mililitro. Entonces dijimos que zapallitos con zapallitos. Si yo tengo una concentración con un término, el otro con una unidad, la unidad de la otra concentración tiene que estar igual. Entonces, lo primero que hago es llevar todo a la misma unidad. Si en 0,1 tengo 65, en 1 mililitro tengo 650 unidades formadoras de colonia. En 1 mililitro, ¿sí? Pero esto es la concentración del último tubo. Como yo lo diluí en un factor de 6, lo multiplico por 6. ¿Cómo me va a quedar expresado? Como 6,5, por 6,50 por 10 a la sexta, 6,5 por 10 a la octava. Por mililitro. Pero a mí, ¿qué me faltó acá? Yo quiero saber esto, ¿cuánto hay en 100 mililitros? Pues yo tenía 100 mililitros de TCB, del cultivo del medio de enriquecimiento. Entonces, la concentración que yo voy a tener acá, que después voy a someter al autoclave, va a ser 6,5 por 10 a la décima. ¿Sí? ¿Llegaron? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, entonces después lo otro que tengo que hacer es como venimos haciendo el resto de los problemas, ¿sí? Que es, yo tengo una concentración inicial y quiero llegar a una concentración final. ¿Cuánto tiempo, sí, yo tardo para llegar de acá hasta acá? Este tiempo, ¿sí? Me dice, está definido a 121 grados. ¿Cuánto tiempo voy a tener que someter al cultivo inicial a 121 grados para llegar a este cultivo, hasta esta concentración final? Y la única relación que tengo, el único parámetro que yo tengo, es que si yo bajara, por ejemplo, el 90% de esta concentración, ¿sí? O sea que si me quedara 6,5 por 10 a la séptima, yo voy a necesitar a 110 grados 0,6 minutos. Pero el problema me está pidiendo dos situaciones distintas a esta. Primero, que no quiero bajar el 90. Acá hay más del 90%. Acá es un tiempo que estoy sometiendo a ese cultivo a la esterilización mucho mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, la referencia que tengo es a 110 grados, no a 121 como me está pidiendo el problema. Entonces, la fórmula que me relaciona dos procesos distintos es la fórmula del Z. ¿Sí? Entonces, primero, yo calculo el tiempo de reducción decimal a 121 grados, ¿sí? A través de la fórmula que ya conocemos todos, el Z me lo da el problema, que es 10, menos la temperatura de referencia, ¿sí? Que es 110, no nos olvidemos siempre que este tiempo de reducción decimal está definido a una temperatura determinada. Esa temperatura es 110, menos la temperatura a la cual yo quiero calcular el otro valor de D, sobre el logaritmo del tiempo de reducción, que es la incógnita que yo quiero encontrar, menos el logaritmo del D de referencia, que es a 110, que el problema me dice que es 0,6 minutos. Hago los pasajes de término correspondiente, esto para acá, me queda menos 11 dividido 10, menos 1,1. Este logaritmo que está restando lo paso sumando. Esto es lo que les decía, como es un logaritmo de un número menor a 1, me da negativo. Entonces, como acá también tenemos, me ayuda a mí por lo menos, poner los paréntesis para ver si tengo que sumar, restar. Bien, ya tengo este tiempo de destrucción a 121. Vamos a compararlo. Si yo sé que a 110, para destruir el 90%, voy a necesitar 0,6 minutos, para destruir la misma proporción a 121, mucho menos tiempo, ¿sí? Es coherente. Ustedes cuando están haciendo el problema, fíjense si quedan bien las unidades, si es coherente, si estoy a mayor o menor temperatura, voy a necesitar más o menos tiempo, ¿sí? Bien, entonces yo acá tengo el tiempo en el cual bajo el 90, o sea que a lo mejor yo acá tengo este tiempo a 121 grados en el cual voy a bajar el 90% de, el 90% de una población de esas bacterias. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el Z está referido justamente, cada bacteria tiene su Z, tiene que ver con la termoresistencia que tenga esa bacteria a un proceso de calentamiento, ¿sí? Generalmente están en el orden de 10, cercanos a valores de 10, pero es típico de la bacteria que nosotros queremos destruir. Entonces, este es el tiempo que necesito para destruir el 10% de estas bacterias, ¿sí? Pero yo acá, si fuera este 10%, recordemos, después se lo subo corregido, que esto es 10 a la décima, ¿sí? Necesito 0,04766 minutos para bajar a 6,5 por 10 a la séptima, ¿sí? Que me quede esa concentración. El resto murió, que me quede en vivos 6,5 por 10 a la séptima. Pero yo no quiero llegar a 10 a la séptima, quiero llegar a 10 a la menos 7. Por eso, ¿sí? Tengo que calcular el tiempo que me va a llevar disminuir la carga de la concentración inicial que calculamos, o que sí que calculamos en la parte A, hasta la concentración final, que es el dato que me da el problema. ¿Sí? Esta es
todas las fórmulas que vinimos utilizando en cada uno de los problemas. Acá le pongo paréntesis para que no nos confundamos, como es un valor negativo es menos, ¿sí? Cuando elimino el paréntesis, si hay un menos delante del paréntesis, cambia el signo, entonces me va a quedar 8,81 más 7, lo multiplico por el tiempo de destrucción decimal calculado anteriormente y me va a dar el tiempo total, ¿sí? En minutos, ¿sí? Que yo necesito para bajar de esta concentración a esta concentración. ¿Se entendió? Sí, perfecto. No nos olvidemos que son tiempos, ambos. Este tiempo voy a bajar solo el 90 y este tiempo es el que necesito para bajar más múltiplos de 90, ¿sí? Si yo aplico a un sistema el tiempo a la temperatura que me está indicando, voy a disminuir el 90, ¿sí? Si aplico un ciclo logarítmico, ¿sí? Voy a disminuir el 90%, ¿sí? Si yo aplico 2 veces el mismo ciclo, voy a disminuir el 99% de la concentración inicial. Si yo aplico 3, voy a disminuir el 99,9, ¿sí? Y así me voy acercando, ¿sí? A esa condición de esterilidad comercial. Voy aplicando mayor cantidad de ciclos logarítmicos para llegar a, en realidad se toma, después lo vamos a recordar, valores de 12D, con valores de esterilización, proceso de esterilización comercial, donde aplico valores de 12D porque se toma como referencia el Clostridium botulinum, que es la bacteria más termoresistente, ¿sí? Entonces, en los procesos industriales se aplican, ¿sí? 12 ciclos generalmente. Este tiempo, el tiempo de destrucción, está relacionado con la aplicación de 12 ciclos logarítmicos. Bien, ¿hasta ahora se comprendió esto? Sí, profe, una consulta. Ponele que el volumen del inóculo hubiera sido del caldo de cultivo, no sé, 250 mililitros. Una vez que aplicamos el factor de dilución y tenemos las unidades formadoras de colonias por mililitro, multiplicamos ese valor por 250 y esa sería nuestra concentración inicial. Claro. Genial. Siempre al final multiplicamos por el volumen inicial. Bien. Ok. Sí, siempre tenemos que llegar ahí, ¿sí? Gracias. Bien. Espere que me quedé pensando. Esto que me dijiste. Si tenemos 0,1 mililitros, 65 en 1 mililitro, 650. Lo multiplicamos por el factor de dilución, lo expresamos en 6,8 por mililitro. Si yo lo multipliqué por 100, lo voy a tener... No, está mal lo que les estoy diciendo. A ver, corroboren. Claro, esto que estoy pensando, porque si lo multiplico por 100, voy a volver a expresar la concentración en 6,8, 6,5 por 10 a la octava están en 100 mililitros, pero para tener la misma unidad lo tengo que volver a dividir. O sea que en realidad... que sea por mililitro. Claro, entonces en realidad es 6,5 por 10 a la octava. ¿Sí? Sí, yo ahí me quedé con la duda, por eso te pregunté. Claro, Eva, me la tenés que pelear, ¿viste? Porque si yo, la neurona no me funciona hasta ahora. Eso me confundió porque como te pide que lo expreses por mililitro, claro, no tal cual. ¿Sí? ¿Llegaron todos ahí lo que estoy diciendo? Porque yo lo estaba multiplicando de nuevo por el factor, pero voy a tener expresada la concentración. Esa es en 100 mililitros. Y voy a estar comparando concentraciones que no están expresadas en la misma unidad. En este caso, justo estoy multiplicando y dividiendo por 100, pero si es el ejemplo que vos me decís que son 250,
sí, lo multiplico y después lo refiero al mililitro, porque no es justo valores de 100, ¿me entendés? Sí, perfecto. ¿Sí? Pero no quedaría multiplicado por 250. Hay que referirlo siempre a un mililitro. A un mililitro. Primero lo multiplicás y después lo dividís por mililitro, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Lo tenés que hacer. Lo que pasa es que yo acá, como son justo multiplicar y dividir, me había... Me hubiera dado lo mismo. Claro, me da lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió esto, Lore? ¿Te diste cuenta en lo que me estaba equivocando? Sí, sí, ¿Sí? sí. El resto, Ahora me aclaró, sí. claro, ¿el resto llegó? Sí, profe. Bien. Bueno, hay algo que quiero que se tomen unos minutos para pensarlo y que es este ejercicio. Que tiene que ver con esto de las diluciones. Al elaborar helados, esto es importante porque tiene que ver con esto que digo de la práctica, ¿sí? Al elaborar helados artesanales, aun cuando se trabaje con materias primas y técnicas adecuadas, es importante asegurar la ausencia de microorganismos patógenos. Se realizó un trabajo con el propósito de efectuar el relevamiento de la calidad microbiológica de muestras de helado proveniente de 3 heladerías. Según el Código Alimentario, las exigencias son recuento de heterótrofas viables inferior a 1 por 10 a la quinta, ¿sí? Y el recuento de bacterias coliformes inferior a 1 por 10 al cuadrado. Y ausencia de salmonela en 50 gramos. La pregunta es, ¿cómo realizaríamos el recuento de bacterias heterótrofas viables suponiendo que las muestras están en el límite de aceptación del producto? Explique detalladamente los pasos a seguir, indicando diluciones y volúmenes a sembrar, partiendo de 10 gramos de muestra. ¿Y cómo haríamos lo mismo para el recuento de coliformes? ¿Qué consideraciones tendríamos en cuenta en el caso de salmonela? ¿Se animan a pensarlo unos minutitos? A ver si practicamos esto de las diluciones. ¿Tienen calculadora? Sí. Bien, bueno. Lo pensamos unos minutitos. Corrijo esto de acá.
¿Ya lo sacaron o lo pensaron? Puede ser que lo hagan sin necesidad de calculadora. Puede ser que lo necesiten. ¿Lo estaban pensando? ¿Intentaron? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bueno, intentan. Pensando. ¿Están pensando? Bueno, piénsenlo un ratito y después lo charlamos juntas, pero lo importante es que estén pensando. Maxi, ¿estás ahí? A ver. ¿Y tenés ganas de pensar el problema o no? Ya jueves hasta ahora estamos un poco cansados. Bueno, pensemos esto. A ver si tiene que ver un poco con lo que esbozaron ustedes. ¿Cuáles son los límites de aceptación? ¿Sí? El recuento total, 1 por 10 a la quinta, el recuento de coliformes, 1 por 10 al cuadrado, y nos está diciendo ausencia de salmonela en 50 gramos. ¿Alguien lo resolvió y me quiere decir el resultado primero? ¿Alguien llegó a algún valor? No, profe. No, bien. Bueno, me dice que suponemos, ¿sí? Nosotros hacemos un muestreo, ¿sí? En una heladería y suponemos que el valor, ¿sí? O porque ya lo hicimos otras veces, o históricamente, o porque me dice el elaborador que en ensayos que hizo en algún momento, sus valores están cercanos a los límites. Entonces, ¿qué serie de diluciones o qué pasos voy a hacer para llevar a cabo mi ensayo? Sin dar números, ¿qué es lo primero que harían ustedes si van a hacer un ensayo de una muestra de helado? Pesar la muestra primero. Bien, vamos a pesar la muestra y ¿qué vamos a hacer con esa muestra? ¿La vamos a poner directamente en la placa de Petri? No, preparar una solución líquida. Bien, vamos a preparar una solución. Entonces, una condición que me está diciendo el problema es que tenemos que partir de 10 gramos de muestra, como mínimo, ¿sí? Porque es importante que sea representativa. Entonces, 10 gramos de muestra. ¿Y en qué volumen les parece que lo voy a diluir? ¿En 125, en 48, en 2 litros? ¿En qué volumen les parece que puede llegar a ser práctico realizar la primera dilución de mi muestra? ¿En 100? Sí, bien, en 100. En realidad serían 90, serían 10 gramos de soluto en 90 mililitros de solvente para después tener una solución, ¿no? De 100, como 1 en 100. En realidad es 10 gramos en 90 mililitros de mi solución diluyente, ¿sí? Y las bacterias que yo tenga ahí, en esos 10 gramos de muestra, como yo las puse en 90 mililitros de solución diluyente, ¿sí? Voy a tener un valor diluido cuántas veces si yo haría el recuento de esa suspensión. Si yo esos 10 gramos de muestra, ¿sí? Los pongo en 90 mililitros, o pongamos 100, ¿sí?
La cantidad de carga microbiana, ¿sí? ¿Qué la voy a estar haciendo? La voy a estar diluyendo si la tengo que expresar por mililitro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cuántas veces la diluí? Si 10 lo puse en 100. 10 en 100, 10. 1 en 10. 1 en 10, ¿no? Diluí 10 veces la concentración de bacterias del helado, porque hice una dilución 1 en 10. Una dilución 1 en 10, 1 dividido 10 es 0,1, que es lo mismo decir 10 a la menos 1. ¿Viste, Lore? De ahí sale el 10 a la menos 1, porque yo diluí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que hago en cualquier marcha microbiológica es diluir en un volumen de acuerdo a la cantidad de gramos del cual voy a partir. ¿Qué es lo más fácil? Si yo tengo 10 gramos, hacer una dilución decimal, porque después el resultado directamente lo multiplico 10 veces, 100 veces, 1000 veces. ¿Sí? Entonces, lo primero que me dice que haría yo es tomar 10 gramos de muestra, diluir en 90 mililitros y tengo una dilución 10 a la menos 1. Si yo tenía, me está diciendo que el recuento es cercano a 1 por 10 a la quinta, o sea que es cercano a 100.000, ¿no es cierto? Unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? Sí. 100.000. Si yo hago una dilución a la menos 1, el recuento que yo voy a tener va a ser de 10.000. Si hago a la menos 2, de 1000 en la placa. Y si hago a la menos 3, va a ser de 100 por mililitro, ¿no? Entonces, ¿cuántas diluciones voy a tener que hacer? 3, para que en la placa yo tenga un recuento de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Me siguieron? No, profe, ¿por qué decís por mililitro, pero acá te pide No, por... es por mililitro, sí. Estoy diluyendo 10 veces. Yo primero una dilución 1 en 10. Si yo tenía, en realidad es tantas por gramo, ¿sí? Me quedan en la suspensión, pero si partí de 10 gramos, me quedan las unidades formadoras de colonia por gramo. Ahora les voy a mostrar otra forma, ¿sí? Pero es lo mismo que lo hagamos mentalmente. Yo diluí 10 veces, si yo tengo un recuento de 10.000 o de 100.000, me va a dar en el recuento total, ¿sí? Yo en la placa, si diluí 10 veces, contaría 100.000, contaría 1000, que es imposible, se me va a cubrir toda la placa. Hago una dilución más a la menos 2, entonces voy a tener 1000, también se me cubriría toda la placa. Hago otra dilución más a la menos 3, tomo 1 mililitro y ahí tengo 100 por mililitro. Vamos al cálculo, a ver, para que lo vean desde este lugar. Está feo porque es una foto, pero después se los paso bien. ¿Llegan a ver algo? No, yo no. Ahí Uno más. lo vamos a Ahí perder. va, ahí va. Ahí sí, profe. Bueno, bajamos un poquito. Vemos esta primera etapa y después lo... Yo tengo en 1 gramo... Sí. En 1 gramo, ¿ven? ¿Sí? Dice que tengo 10 a la quinta bacterias, ¿sí? Yo dijimos que vamos a pesar 10 gramos. Entonces voy a tener 1.000.000 de bacterias en esos 10 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque la especificación me decía que ya sabemos históricamente que esas muestras me dan alrededor de 1 por 10 a la quinta unidad de formadora de colonia por gramo. En 1 gramo tengo 10 a la quinta. Si yo voy a pesar 10 gramos de helado, voy a tener en esos 10 gramos 10 veces más, 10 a la sexta, ¿sí? Entonces, 10 gramos yo puse 90 mililitros de solución diluyente. Esta va a ser la dilución 10 a la menos 1, ¿sí? En esos 10 gramos yo le agregué 1.000.000 de bacterias.
ese millón de bacterias están en 90 mililitros. Espere que... ¿Sí? Ese millón de bacterias están en 100 mililitros. En un mililitro voy a tener 10.000 bacterias, que va a ser el mililitro que después voy a tomar para hacer la dilución a la -2. Cuando hago la dilución a la -2, en ese mililitro voy a estar incorporando 10.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y las estoy poniendo en 9 mililitros. Entonces, cuando las vuelva a diluir, me van a quedar 1.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Tomo ese mililitro, estoy colocando 1.000 bacterias en otros 9 mililitros. Esta sería la dilución a la -3. Entonces, ¿qué me van a quedar? 100, esta concentración en este tubo de ensayo son 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo tomo 1 mililitro de esta dilución y hago un recuento total, me va a dar 100. ¿Cómo planteo el ensayo? Hago 3 diluciones decimales, a la -1, a la -2 y a la -3. La primera dilución voy a tomar 10 gramos en 90. La segunda, ¿para qué voy a usar tanta solución diluyente? En vez de volver a tomar 10 mililitros en 90, voy a tomar 1 mililitro en 9. Es la misma relación. Así hago la dilución a la -2. Y la tercera dilución, la de 10 a la -3, otra vez, 1 mililitro en 9 mililitros. Entonces, ¿cómo me quedaría expresada la concentración? Partiendo de esa condición inicial que me dice el problema, que es cercano a 10 a la quinta por gramo. Si tomo 1 mililitro de la última dilución y hago el recuento total, en mi placa voy a contar 100 unidades formadoras de colonia. ¿Se entiende? Profe, usted utiliza 1 mililitro para diluir menos cantidad de veces, entiendo yo, ¿no? 1 mililitro para... Cuando empieza con 100, después hace 1 en 9, pero también lo podría hacer en 10 en 90, pero tiene que diluir más veces. Si yo hago 10 en 90 me va a pasar lo mismo porque tengo la misma relación. Es verdad, sí. Es verdad. ¿Sí? Sí, Lo sí. único, ¿sabes para qué? Para gastar menor cantidad de Gastar menos, solución sí, está diluyente, bien. por ejemplo. ¿Sí? Podría ser así. Siempre, ¿Entendí? Sí. perdón, siempre tenemos que llegar a un valor que esté entre 25 y 250, que sea contar. Exacto. Claro. Ok. Muy bien. Eso tiene que ver con la segunda parte del problema. ¿Qué dice? Los pasos a seguir ya los comentamos. Las diluciones, llegamos a las diluciones. Y los volúmenes a sembrar coincide que si tomamos justo 1 mililitro, uno generalmente toma volúmenes como máximo en la placa cuando hacemos en profundidad de 2 mililitros. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que hacer es no diluir el medio de cultivo. Primero que si le agregamos 5 mililitros de una solución, lo vamos a diluir tanto que no va a fundir, porque el agar va a estar tan diluido que no va a solidificar. Perdón. Y no va a solidificar y vamos a estar diluyendo las propiedades nutritivas y también puede ser que nos den por defecto. Entonces, generalmente, como máximo 2 mililitros, siempre y cuando siendo generosos en la capa de agar que se pone en la placa, y todo esto habiendo validado la metodología previamente y sabiendo que si yo inoculo con una concentración conocida y de las bacterias, y hago un recuento total, inoculando 2 mililitros, recupero la concentración de bacterias que yo le agregué, ¿sí? Porque a lo mejor esto yo lo tengo que probar de que no esté diluyendo las propiedades nutritivas. Hasta 2 mililitros una placa generalmente se banca, ¿sí? Cuando yo lo he ensayado y lo he validado, volúmenes mayores a 2 mililitros ya no. Bien. Y hicimos todo partiendo de 10 gramos de muestra. Ahora, ¿qué pasa en el caso del recuento de coliformes? En el caso del recuento de coliformes sabemos que la especificación es que no tiene que ser mayor a 1 por 10 al cuadrado. Entonces es 100 por gramo. Si yo hago, supongamos que nosotros tenemos en 1 gramo de mi helado 100 unidades formadoras de colonia. No nos olvidemos que tenemos que partir de 10, entonces tengo 1000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? En esos 10 gramos.
Los puse en 90 mililitros, me quedó una concentración de 100 unidades formadoras de colonia en la primera dilución a la -1, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. A ver, ¿qué era lo que hice yo acá? Profe, perdón, yo le voy a pedir si lo puede repetir esto último. Si toma 1 gramo, tengo 100 unidades formadoras de colonia. Cuando arrancó diciendo eso, que me Claro, perdí. dijimos que ahora vamos a ver la condición para que sabemos que el recuento está cercano a 1 por 10 al cuadrado en 1 gramo, ¿no? Y como yo parto de 10 gramos de muestra, si yo en 1 gramo tengo 100, en 10 voy a tener 1000, ¿cierto? Entonces, Sí, ahí sí. esos 1000 yo los puse en 90 mililitros de solución diluyente. Entonces voy a tener 100 por mililitro. ¿Sí? Es lo mismo, estoy haciendo el mismo razonamiento que hicimos para el caso anterior. Pero yo lo que les quería mostrar era esta condición. Como tiene el fondo blanco, pierdo el mouse y se me complica. Entonces, en 1 gramo yo tenía 100. Vamos a abrirlo, a ver acá. A ver, era así. En 1 gramo tengo 100 unidades formadoras de colonia, porque estoy cercano al límite. En 10 gramos tengo 1000. ¿No? Yo le agrego 10 gramos a 90 mililitros de la solución diluyente, entonces tengo 1000 bacterias en 100. Por mililitro voy a tener 10 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? ¿Está bien esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. Si yo tomo 1 mililitro de la primer dilución, ¿sí? Y lo pongo en una placa, voy a tener 10 unidades formadoras de colonia. No voy a estar dentro de ese rango de concentración que tenemos por establecido para que la incertidumbre de la práctica, la incertidumbre del recuento no sea elevada. Yo tendría que estar sembrando más volumen de 1 mililitro para que justamente me entre valores de 30 y 300. Tendría que estar sembrando, por ejemplo, 3 mililitros, ¿no es cierto?, en la placa, pero es un volumen muy alto y voy a estar diluyendo la cantidad de nutrientes que tiene ese medio de cultivo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo hago? Puedo hacer un recuento por sumatoria. Hago varias placas de 1 mililitro. Sabemos por el valor teórico que si estamos cercanos a 10, ¿sí? El valor teórico que sacamos, que si en 1 gramo tengo 100, en 10 gramos tengo 1000, ¿sí? Lo diluyo en 100 mililitros, ¿sí? Le saco 2 ceros, me queda 10 unidades formadoras por mililitro. Supongamos que hacemos el recuento y realmente yo conté 8, 5, 3, 4. Son valores exactamente normales. Cuando ustedes comparan recuentos, tienen que estar en resultados dentro del mismo orden, ¿sí? Que me dé 8, 3, 4, no se evalúa en valores absolutos, porque si yo pienso, este es el 50% de esto. Está bien, lo que hay que ver es que todos los valores estén dentro del mismo orden de dilución. Si yo acá tengo 30 y acá tengo 8, ya me tiene que llamar la atención. Son incertidumbres propias del ensayo. Entonces, estos valores pueden ser valores reales. Tome 4 placas, ¿sí? Y tengo este recuento. Si en 100 mililitros, en esta primera dilución, yo tenía 10 gramos de muestra, ¿sí? En los 4 mililitros que yo sembré acá voy a tener 0,4 gramos de muestra, ¿no?
Sí. Si en 0,4 gramos de muestra yo tengo 20 unidades formadoras de colonia, en 1 gramo, que es como yo tendría que estar expresando mi resultado, voy a tener 50 unidades formadoras de colonia. ¿Qué hice? Como yo no puedo tomar, porque miren si yo hubiera hecho una sola placa, yo acá hice por cuadruplicado. Acá estaría informando 30 porque tendría que multiplicar por 10, porque el factor de dilución es 10 a la menos 1. Entonces, todos mis recuentos, yo los voy a estar informando, los tengo que multiplicar por un factor de 10. Si hubiera hecho una, podría haber informado 40 o 30, o podría haber informado 50, o podría haber informado 80. ¿Sí? Entonces, a veces lo que se hace, ¿sí?, para corregir la incertidumbre de tener recuentos por debajo de 20 o de 30, de 20, de 25 o de 30, es hacer varias placas con un volumen que no me esté diluyendo las propiedades del medio de cultivo, y después lo que hago la expresión del resultado por sumatoria, y ahí ya estoy bajando la incertidumbre de mi ensayo, la incertidumbre de mi recuento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo refiero? Sí, en 10 gramos de muestra, en 100 gramos en 100 mililitros de solución, yo tengo 10 gramos de muestra. Si yo tomo 4 mililitros, que es la sumatoria de lo que usé en cada una de las placas, voy a tener esta cantidad de gramos de muestra. Si en estos gramos yo tengo todas estas unidades formadoras de colonia, como yo voy a tener que expresarlo por gramo, ¿sí?, lo refiero al gramo y me daría, por ejemplo, 50 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Esto a qué voy? Si cuando ya, acá el problema, lo que me está planteando es, si yo sé que voy a tener un recuento de 1000 en 10 gramos y voy a tener que hacer el recuento para corroborar o refutar ese recuento, en la primera dilución yo saco el cálculo, ¿sí?, de cuánto teórico podría tener, y si ya sé que tomando 1 mililitro me va a dar el recuento por fuera de este intervalo que yo quiero determinar, en el cual yo me quiero mantener, lo corrijo haciendo varias muestras, ¿sí?, y tomando el recuento de todos los mililitros que yo inoculé en cada una de las placas. ¿Se entiende? Sí. Te consulto, en este caso hiciste 4, o sea, lo hiciste por cuadruplicado. ¿Hay alguna cantidad en la que tendremos que hacer, o 3, o 7, o 4 veces, como para tener un buen promedio, digamos? No, eso lo vas a determinar ahí en el momento del ensayo, de acuerdo a la cantidad de agar que tengas. Igual, estadísticamente, cuanto más placas uses, más vas a disminuir el error del método, vas a tener menos incertidumbre, ¿sí? Vos vas a sacar el promedio y el valor superior y el inferior va a estar en valores de desviación estándares más bajos si tenés varias repeticiones del mismo ensayo. Sí, ¿Por sí, qué? sí, tal cual. Ujú. Entonces, cuanto más puedas hacer vos, bienvenido sea, ¿sí? Sí. Pero todo eso también va a surgir de la validación de la metodología analítica, va a surgir de cuán minucioso seas vos en tu práctica. ¿Qué tiene que ver con esto? Para que te den resultados lo más parecido posible, cuando vos hagas el ensayo, vas a tratar, cuando vos hagas la dilución de los 9.000, la distribución de los 9 mililitros en cada uno de los tubos de ensayo, a manejarte con pipetas graduadas o pipetas volumétricas para que todos los tubos de ensayo tengan el mismo volumen, porque si vos lo haces rápido, uno pones 9,2, 9,1, 9,5, o lo haces a ojo, obviamente ahí la concentración va a ser distinta. Pero esto tiene que ver, vos te vas a repetir en el resultado que te da mucho mejor si cuando haces las diluciones estás bajando la incertidumbre de cada una de las variables. ¿Esto qué implica? Que uses pipetas volumétricas, que uses los mismos tubos de ensayo, que tengan la misma altura, que agites cuando estás haciendo de una dilución a la otra el mismo tiempo, que tardes el mismo tiempo en tomar el mililitro de acá y ponerlo acá. Vos tenés esta suspensión, ponele que la tenés en un tubo de ensayo.
¿no? Le haces 3 golpecitos en el vórtex, 1, 2, 3, rápidamente tomas el mililitro y lo pones en la placa. Volvés a hacer lo mismo, agitás, 1, 2, 3, tomás ese mililitro y lo pones en la placa. ¿Por qué? Porque vos te tenés que repetir en las acciones. El que vos te repitas, trabajar siempre de la misma forma, va a acotar la desviación que tengas en cada uno de los resultados. ¿Por qué es importante esto? Porque ya de por sí, al estar trabajando con muestras biológicas, vas a tener mucha disparidad. Vos te vas a tratar de repetirte, pensaste, lo hago en los mismos intervalos de tiempo, le agrego la misma cantidad de agar. Cuando le agrego el agar, agito la misma cantidad de veces para la derecha y la misma cantidad de veces para la izquierda. ¿Para qué? Para que se distribuyan de la misma forma dentro de la placa, para que las células no queden en conglomerados y el recuento me dé por defecto, ¿sí? Entonces, uno trata de, en los duplicados, repetirse en las acciones, ¿sí? Y así todo vamos a tener incertidumbre, vamos a tener diferencias en los recuentos. Lo importante es que si vos estás trabajando con el mismo factor de dilución, que los resultados te den en el mismo orden. Ve, acá están todos en valores cercanos a 10, en la dilución a la -1, ponele. Ahora, si vos estás repitiéndote y acá tenés 50, ¿sí? Acá tenés 8, a ver, esto me llevaría a pensar, ok, cuando vos pusiste 1 mililitro, en realidad no era 1 mililitro, era 0,5 mililitros, ¿sí? Y a eso voy, que uno trabaje tranquilo, que trabaje pensando lo que está haciendo, porque la acción es simple, porque vos haces una dilución, le agregás un volumen, tomás una alícuota de una dilución, la pones en una placa, le agregás un volumen de medio de cultivo y agitás. No tiene ninguna ciencia. Pero ¿sabes qué? La exquisitez del analista microbiológico va a estar dada por la capacidad que cada uno tenga de ir regulando esto que yo te estoy diciendo, ¿sí? En el mismo tiempo de agitación, que el agar esté a una temperatura determinada, que cuando uno lo plaquee tarde el mismo tiempo en solidificarse porque me va a permitir una mayor homogeneización de la solución con el medio de cultivos y todas estas cosas, estos pequeños detalles que uno se tiene que sentar o se tiene que tomar el tiempo de pensarlos, van a hacer a que vos te repitas en los duplicados o en los triplicados de una muestra. Van a ver cuando estemos en la práctica que va a ser muy difícil repetirnos, porque ya es difícil en una suspensión bacteriana, que sería este caso. Imagínense cuando ustedes están haciendo diluciones de un alimento donde tenés distinta cantidad de solutos, en distinto tamaño de partícula, distintas composiciones, va a haber bacterias que van a estar más cercanas a la fase grasa que a la fase acuosa, ¿sí? Entonces, ya por la naturaleza de mi ensayo, ¿sí? Por la metodología tan artesanal que tiene hasta el momento la microbiología para hacer los recuentos, en una suspensión que es lo más homogéneo posible, es difícil repetirse. Imagínense cuando esto lo tienen que trasladar a una suspensión de un alimento, que no se disuelve, no queda en una suspensión, ¿sí? Entonces es difícil repetirse en los resultados. Cuanto mayor cantidad de placas hagas, ¿sí? De placas hagamos en el recuento, menos incertidumbre vamos a tener, menos desviación estándar en los resultados vamos a incorporar. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Sí, era para ver si había un número estimado, como usemos tal número de replicaciones como para No, tener yo lo que te una digo mejor. es que tendrías que hacer un ensayo estadístico. Claro. Agarrás, sacás la media de estos valores, calculás la desviación estándar, y si Ujú, la desviación estándar es elevada, te da un 50%, es muchísimo. ujú. Entonces, Sí, aplicás más recuentos de modo de manejarte con una desviación estándar cercana al 5%, ¿sí? Poner sí, entre sí. 5 y 10%, ¿sí? Pero ya a nivel práctico es difícil manejarnos con desviaciones estándar bajo. Por eso es tan importante acotar
todas los factores, las variables que me van a generar incertidumbre o un error en un resultado microbiológico, ¿sí? ¿Esto qué implica? Tratar de manejarme, en el caso que se pueda, con material volumétrico, repetirme en tiempos, repetirme en lotes de medio de cultivo, ¿sí? Que yo los recuentos los haga con una misma partida de medio de cultivo preparado y esterilizado, ¿sí? Porque más allá que son medios de cultivo que ya las fórmulas están preparadas, capaz que la persona que te preparó el medio de cultivo lo esterilizó y era tarde y te dejó el medio de cultivo de un día para el otro en el autoclave. Eso está sometido a una determinada temperatura que me va a modificar las propiedades nutritivas de ese medio de cultivo. Entonces, no es lo mismo a que vos terminó el proceso de esterilización, lo sacaste directamente y lo utilizaste, a que quedó toda la noche en el autoclave, o incluso aquel medio de cultivo que vos lo sacás de la heladera y lo fundiste en el microondas y lo pusiste a las 10 de la mañana y lo utilizaste a las 3 de la tarde porque quisiste ser previsor y en ese momento pasó algo en la planta o en el laboratorio y lo estás usando mucho tiempo después. Las propiedades nutritivas de ese medio de cultivo van a estar alteradas, ¿sí? Entonces, si vos usás una porción de un medio de cultivo, de un envase, porque vos querías hacerlo, tenés distribuido en porciones de 100 mililitros, o sea que eso te va a alcanzar, por ejemplo, para 5 placas, y tu técnica dice que tenés que usar 10 placas, van a ser 2 envases, y a un envase le pudo haber pasado una cosa, a otro envase le pudo haber pasado otra, ¿sí? Entonces, todos esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta para acotar el error en este tipo de determinaciones. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a una cosa más. ¿Y qué consideraciones tendríamos en cuenta en el caso de salmonella? Acá el criterio para hacer la determinación de salmonella me dice que el código alimentario lo que me pide es que sea ausencia de salmonella en 50 gramos de alimento. Entonces, ¿qué es lo que haría en primer caso? ¿Qué se les ocurre acotar? En relación o comentar en relación a lo que estuvimos diciendo que nos manejaríamos para hacer un recuento. En el caso del recuento total, ¿sí? de heterótrofas viables, y en el caso de coliformes me está dando un número, ¿sí? Me está diciendo que mis helados no pueden tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo, y en el caso de coliformes más de 100 por gramo. Pero acá, en el caso de salmonella, como estamos hablando de un patógeno, puede estar generando una toxicoinfección alimentaria grave, más si quien lo consume está inmunodeprimido, por ejemplo, me dice que no puedo tener salmonella en 50 gramos. ¿Y cómo les parece que plantearía yo el ensayo? Sin conocer la técnica, simplemente con la información que me está dando el criterio microbiológico, la especificación, la exigencia del código alimentario. Y primero tenés que tomar una muestra de 50, ya la de 10 no te va a servir. Brillante. Bien. Tengo que tomar 50 gramos, porque me dice ausencia de 50, en 50 gramos. Bien, esa es la primera consideración. Si yo, a ver, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, en una muestra de carne, vamos a buscar salmonella o vamos a hacer una hamburguesa, vamos a analizar una hamburguesa y nos dice ausencia de Escherichia coli en 10 gramos o en 25. Entonces ya sabemos que de entrada vamos a tener que pesar esa cantidad de muestra. En este caso vamos a tener que tomar 50 gramos de helado, ¿sí? Bien, ¿y qué haríamos? A ver, esos 50 gramos de helado,
Me dice ausencia de salmonela en 50 grados, en 50 gramos de helado. O sea que no puedo tener ni una, ni dos, ni 1000, ni 3. ¿Sí? Preparas una solución de un volumen determinado y si lo sembras en placa no te tiene que dar ninguna colonia. Bien. A ver, eso es lo que haríamos en un recuento, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo el recuento de salmonela, ¿vieron como cuando están haciendo una determinación química? Si, por ejemplo, están buscando no sé, la concentración de hierro por absorción atómica y midieron una dilución 1 en 10, ustedes cuando informan el resultado no van a informar 0. ¿Qué informan? Ausencia de lo que estamos evaluando. Ausencia. ¿Cómo informan un resultado cuando... A ver, Maxi. Alguien que haya hecho química analítica, porque yo eso nunca lo vi para informar, profe. Alguien que haya hecho química analítica. Yo la estoy cursando ahora, así que ¿Podemos informar en algún momento vieron algún protocolo con resultados? ¿Informan 0 cuando están haciendo alguna determinación? No, informa no detectable o Bien, ausencia. no detectable entre comillas, horrible. No detectable implicaría que, a ver, sí, discúlpame que te interrumpí. Que no se puede, que, o sea, el límite de detección de la técnica no permite determinar si existe esa cantidad mínima. Exacto, dijiste la palabra clave, el límite de detección. El límite de detección va a estar dado por la dilución que estás haciendo. Si estamos haciendo una dilución 1 en 10 y no me crece nada en un recuento, yo lo que voy a poder decir no que tiene 0, sino que tiene menor a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro o por miligramo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puedo decir Sí. 0. Siempre voy a informar menor al límite de detección de mi metodología. Si yo ya hice una dilución, voy a tener que informar a menor al factor de dilución que yo utilicé en esa metodología. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos todos con lo que estoy diciendo? Sí. Profe, entonces, si hizo una en 10, ¿cómo sería? Porque no me quedó. Si yo hago una dilución vamos a suponer, igual los quiero llevar en el razonamiento, no me voy a quedar acá, pero si yo estoy haciendo una dilución 1 en 10 de mi muestra y no me creció nada en la placa, yo no puedo poner 0. Voy a informar menor a 10 unidades, porque se acuerdan que suponiendo no me creció nada, pero si me crecía 1, ¿no? En ese recuento, yo tengo que multiplicar por el factor de dilución, por 10. Sería 10, ¿no es cierto? El resultado. Si no me creció nada, sería menor a 10, porque no puedo informar 0, por esto que estamos diciendo, ¿sí? Porque tiene que ver con el límite de detección de mi metodología. Volvemos. Si yo hago una dilución 1 en 10, a ver si... Vamos al ejemplo. Si yo hago una dilución a la menos 2 y cuando hago un recuento no me crece nada, no pongo 0. Voy a informar menor a 100 unidades formadoras de colonia, porque yo lo diluí 100 veces, ¿sí? Menor a 100. Si yo hice una dilución a la menos 1 y no me creció nada, no puedo poner 0. Tengo que poner menor a 10 unidades formadoras de colonia. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Llegaste, Lore? Sí, estoy esperando a ver cómo se informa la ausencia, porque ahí lo que pide es que esté ausente de... Exactamente. Entonces no tengo que hacer un recuento. Porque no es lo mismo. El menor a 10, por ejemplo, incluye que no tenga nada, que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí?
Entonces no me sirve hacer un recuento cuando yo tengo que informar una ausencia en una determinada cantidad de gramos de mi alimento. Lo que voy a hacer es tomar esa porción de alimento y lo voy a poner en un medio de cultivo que sea específico para salmonela, por ejemplo, y lo voy a multiplicar. Si yo tenía 1, 2, 3, se multiplicaron a billones, por ejemplo, y después lo voy a aislar en un medio de cultivo diferencial que me va a permitir ver las características de esa colonia. Si yo en esos 50 gramos no tenía nada de salmonela, cuando lo ponga en un medio de cultivo específico para salmonela, a un tiempo de incubación determinado y a una temperatura determinada, no se va a multiplicar, no va a crecer. Y cuando la pase, la repique por aislamiento a un medio de cultivo típico para salmonela, no me va a crecer nada. Entonces, recién ahí, en esa instancia, voy a poder decir ausencia de salmonela. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? No puedo hacer un recuento cuando a mí me están diciendo que tiene que tener una ausencia en una determinada porción del alimento, porque yo cuando diluya o genere mi primer dilución del alimento, no puedo poner 0, pues siempre voy a tener que informar menor al factor de dilución que estoy ensayando en ese momento. Voy a poner menor a 100, menor a 10, ¿sí? Entonces ya ahí no me sirve, porque ese menor a 10 me puede incluir cualquier resultado. Me va a incluir que no tenga nada, me va a incluir que tenga 1, que tenga 10, ¿sí? Que tenga más de 10. Entonces yo tengo que utilizar los pasos de una marcha microbiológica. En una marcha microbiológica lo que se hace es, en una primera instancia, enriquecer en un medio de cultivo específico para lo que yo estoy buscando, después aislar lo que me creció en un medio de cultivo selectivo y diferencial para la bacteria que estoy buscando, y en el caso que crezca, identificar si corresponde a la bacteria que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, cuando en una especificación a mí me estén indicando ausencia en tantos gramos, yo tengo que pasar por esos 3 pasos en una marcha. Y en el caso que me esté indicando un número que yo tengo que mantener mi alimento por debajo de ese valor, lo voy a someter a una metodología de recuento en placa. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. sí. Bien. Bárbaro. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, esto es importante porque es cómo se van a plantar después cuando tengan que comenzar a hacer las diluciones en el laboratorio. Bien, ¿se acuerdan de este problema? El último que habíamos visto. Sí. Sí. Bueno, ¿por qué lo quiero retomar? Porque estamos vendría a ser como la entrada para el tema que vamos a empezar a incorporar en esta clase y le vamos a dar un poco más de forma también la clase que viene. Porque habla de la posibilidad que tienen las bacterias de esporular, ¿sí? El problema decía, al finalizar un trabajo experimental se agregó un volumen de material que se generó un volumen de material que debe ser reutilizado para nuevos trabajos. Al finalizar ese trabajo práctico, ¿sí? El cultivo de Bacillus cereus alcanzó una concentración de 7,32 por 10 a la séptima bacterias viables por mililitro. Bacillus cereus es una bacteria gram positiva, es un bacilo. Si es gram positiva, ¿qué coloración tiene cuando hacemos la tinción? ¿Recuerdan? ¿Qué 2 colores pueden dar los microorganismos al microscopio cuando hacemos una tinción de gram?
Violeta y rosa, ¿no era? Exacto, violeta y rosa. Cuando nosotros no sabemos qué tenemos en el laboratorio, lo primero que tenemos que hacer es un gram, ¿sí? Porque después las pruebas bioquímicas que hagamos o la marcha microbiológica que uno va a tender a llevar a cabo en el laboratorio va a depender de esa primer tinción. Hay pruebas bioquímicas que son típicas para gram positiva y pruebas bioquímicas que son típicas para gram negativa. Entonces, este Bacillus cereus es un bacilo gram positivo, y recuerdan qué color da una bacteria gram positiva. ¿Violeta era, profe? Bueno, sí. Si el violeta es el azul que dijo tu compañera, sí. Y si el gram negativo es rosa, sí. Sería el violeta. Claro. A ver, para que estemos en los extremos, el azul es gram positivo y el rosa es el gram negativo. A mí, ¿sabes que se me complica bastante la diferenciación cuando uno no hace como los enjuagues correspondientes, que estás como ahí medio en un intermedio? Tengo una dificultad como para distinguir el violeta del rosa. Entonces, bueno, intento como hacer varias repeticiones para que no me genere esa duda. Pero cuando estamos en los polos extremos, cuando hacemos una tinción de un cultivo que está refresco y que está realmente potente, se ve claramente si que estamos cercanos a un azul y un rosa, por ejemplo. Entonces, esta bacteria es una bacteria gram positiva, ya esto les tiene que ir quedando, ¿sí? Las gram positivas tienen esta coloración. Bacillus cereus, al finalizar este trabajo práctico, tenía 7,32 por esa la séptima viables. Y por esta bacteria tiene la capacidad de esporular, y sabemos que al finalizar el 80% de la población inicial, ¿sí?, se encuentra esporulada. Al estar esporulada, la principal característica es que es más resistente a todo lo que se les ocurra, porque justamente, ¿ante qué situaciones se esporula una bacteria? ¿O por qué esporula una bacteria? Algún estrés. Bien, ¿y con qué finalidad? Y de tener la resistencia. Sobrevivir. En realidad es la forma que encuentra la bacteria para sobrevivir ante un pH extremo, una temperatura que está por debajo de la letalidad, ¿sí? Esporula, se protege. Dijimos que todos los seres vivos vamos a tratar de mantener la vida hasta el último momento, ¿sí? Hay determinadas bacterias que tienen esta capacidad y la utilizan ante la presencia de un desinfectante, ante el contacto con un desinfectante, ante un calor extremo, ante una radiación, ¿sí? Cualquier cosa que sea ante la ausencia de humedad, que no se puedan llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Entonces, ante cualquier situación, una bacteria que tiene la capacidad de esporular va a esporular justamente para sobrevivir. Al final del trabajo práctico, este 80% va a estar esporulado. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito de autoclave para decontaminar, ¿sí?, para deshacerme, ¿sí?, de esas bacterias que yo utilicé para hacer alguna actividad en el laboratorio? Sabiendo que lo vamos a considerar estéril, ¿sí?, cuando tenemos una concentración de 10 a la menos sexta. Vamos a imaginar esta situación. Ustedes hicieron curvas, ¿sí? Tienen todas las diluciones decimales en el laboratorio. ¿Qué hago con eso? Yo no lo puedo lavar, no se lo puedo dar a la persona que está encargada de limpiar el material, no le puedo dar esas soluciones como están. ¿Por qué? Porque primero me va a contaminar la pileta, y si salpicó, a lo mejor cayó en alguna superficie, si yo apoyé mi espátula y después lo uso para pesar, puede ser un desastre total. Entonces, antes de deshacerme de todas esas diluciones decimales que nosotros usamos para hacer una curva microbiológica, por ejemplo, tenemos que autoclavar y después lavar, ¿sí?
Acá también, en este problema lo que nos está indicando que nos queremos deshacer de una suspensión de bacterias que las usamos para alguna práctica en el laboratorio. Cualquiera, no me está diciendo qué es lo que hice. Sí sé que esa bacteria tiene la capacidad de esporular y que la proporción que quedó esporulada es un 80% de la proporción inicial. ¿Qué datos tengo? ¿Sí? Que quiero llegar a una concentración final de 10 a la menos 6 y que los tiempos de destrucción decimal a 121 es 0,25 minutos. Cuando estoy hablando de las formas viables de esta bacteria, y si la bacteria está esporulada, le voy a tener que dar un tratamiento a 121 grados, pero de 2 minutos, para disminuir el 90% de la concentración inicial de esas bacterias. ¿Por qué? Porque sabemos que una bacteria que está esporulada es más resistente. Me va a costar más destruirla. Entonces, por eso, el D es mayor. Miren, comparamos un 0,25 contra 2 minutos a la misma temperatura. Me va a costar mucho más. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué otra consideración aplicaría al hacer el problema? Si yo estoy matando los esporulados, seguro que son los más resistentes, voy a estar deshaciéndome de las formas viables, ¿sí? De mi concentración, de las células que están viables. Entonces puedo definir mi proceso teniendo en cuenta nada más la proporción esporulada. Por eso es que el problema lo habíamos definido así. Si esta es mi concentración inicial de viables, ¿sí? Y son el 100%, el 80% es esta concentración inicial. ¿Cuál es la fórmula que me relacionaba el tiempo de destrucción térmica? ¿Sí? Que vendría a ser el tiempo a 121 grados, que me va a permitir bajar de 7,32 por 10 a la séptima a 10 a la sexta, ¿sí? Porque recuerden que atravesamos un ciclo logarítmico. Entonces, en estos 2 minutos a 121 grados, yo lo único que voy a hacer es bajar de 10 a la séptima a 10 a la sexta, la concentración que me quede. Me quedó un 10% de esto, que implica, aplicando este tratamiento, aplicando este D, que implica haber matado el 90%, ¿sí? Pero yo lo que quiero saber es el tiempo que yo necesito para llegar de acá a acá, ¿sí? No confundamos estos dos tiempos. Este es el tiempo en el cual me va a matar el 90, pero acá claramente voy a estar transitando más de un ciclo de reducción en la concentración que yo tenía, me quedaron de bacterias. Bien, entonces, este tiempo de reducción decimal a 121 es de 2 minutos y yo quiero saber este tiempo para llegar de acá hasta acá. Aplico logaritmos, ¿sí? Este es el logaritmo negativo, por lo cual acá los valores de los dos logaritmos terminan sumándose. Hago pasaje de término y me queda que el tiempo que yo tengo que aplicar a esa concentración bacteriana, el tiempo que yo tengo que aplicar a los 121 grados para bajar de esta cantidad de esporulados a esta cantidad de esporulados, ¿sí? Considerando que todos los que me quedaron son esporulados, es 27,53 minutos. ¿Se entiende? Si yo estoy matando los esporulados, ¿sí? Voy a estar matando también las formas viables. Lo que a lo mejor, si alguien tiene la inquietud, podemos hacer, pueden hacer después en su casa el mismo ejercicio, teniendo en cuenta que todas fueron viables, a ver cuál es el tiempo
que necesito para destruirlo. ¿Sí? A ver si me da más o menos. ¿Llegamos todos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora tendríamos que comenzar con tema nuevo. Vamos a recorrer nada más que las primeras diapositivas porque tienen que ver con la parte práctica. Hoy hablamos mucho de la parte práctica, entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cuenta cuando yo voy a hacer un ensayo microbiológico? No solamente, porque no vamos a tener la posibilidad de siempre hacer recuentos o ensayos sobre muestras en la cual las bacterias están en su mejor estado fisiológico. ¿Sí? Eso sería lo mejor que nos puede llegar a pasar porque nos vamos a estar asegurando de que la podemos revivir y que la vamos a poder cuantificar. La mayoría de las veces vamos a estar analizando alimentos que se sometieron a un tratamiento térmico, que se sometieron a un proceso de conservación que está en situaciones extremas, como puede ser temperaturas de refrigeración. Entonces, esta condición ideal rara vez nos pase en nuestra práctica diaria. Entonces, podemos encontrar los microorganismos en distintos estados fisiológicos. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Vamos a ver 4 o 5 diapositivas sin entrar directamente en el tema de espora. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Vimos que las cinéticas de crecimiento y las cinéticas de muerte bacteriana están definidas, ¿sí?, a través de fórmulas matemáticas que tienen que ver con ecuaciones de primer orden, ¿sí? Dependen solamente de una única variable. En el caso de las curvas de crecimiento va a depender de la concentración inicial, ¿sí?, que va a permitir la división de esa célula o la multiplicación de una población y va a ir aumentando esa concentración, y en el caso de que estemos considerando una curva de muerte bacteriana, también va a depender de la concentración inicial, con la diferencia de que esa concentración inicial va a ir en disminución, va a ir en detrimento. Entonces, ambas cinéticas la cinética de crecimiento y la cinética de muerte van a depender de esa concentración inicial, más allá de que aumente o disminuya, de acuerdo a lo que vamos a estar analizando, y va a depender también de la condición fisiológica de ese microorganismo, va a depender de las condiciones del cultivo, o sea, del nutriente que yo le voy a estar incorporando, y del tiempo, ¿sí?, que yo le voy a estar dando de crecimiento a esa bacteria en esas condiciones, en el caso que sea una curva de crecimiento, o del tiempo en el cual yo voy a estar aplicando calor o una temperatura determinada, una temperatura cercana a la letalidad, ¿sí? Entonces, va a depender del microorganismo, de las condiciones del cultivo, de los nutrientes que tenga el medio de cultivo y del tiempo en el cual esté la carga bacteriana sometida a esas concentraciones. Bien, esto cuando hablamos de crecimiento bacteriano a nivel de multiplicación de concentración, ¿no? Aumento del número de células, aumento del número de colonias. Pero internamente, en el metabolismo celular, en el metabolismo bacteriano, se están llevando a cabo también, obviamente, para que la bacteria crezca, se van a habilitar, ¿sí?, todas esas rutas que recordamos en la primera clase para poder aprovechar estos sustratos que le estamos poniendo en el medio de cultivo. Tenemos un sustrato, la bacteria va a usar ese sustrato, tiene ese alimento, va a crecer, se va a dividir, se va a multiplicar. Entonces también podemos considerar que cada una de las reacciones que se lleva a cabo dentro, como parte del metabolismo celular, también siguen una cinética, una pseudocinética de primer orden, porque va a estar determinada
En el caso que, a ver, un proceso metabólico, sabemos que vamos de un producto, ¿sí? En presencia de una enzima, de un sustrato, tenemos un sustrato. La enzima ¿qué es? Es un catalizador biológico, va a bajar la energía de activación para que se lleve a cabo una reacción metabólica, ¿sí? Baja la energía de activación, se genera un complejo enzima-sustrato, que es lo que estamos determinando acá, ¿sí? Ese complejo porque justamente hay un sitio activo en el sustrato que es reconocido por una enzima específica, se genera este complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo esa reacción enzimática, tenemos el complejo enzima-producto y al término de la reacción se libera tanto la enzima como en el producto. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la primera reacción química en el proceso de glucólisis. Por ejemplo, partimos de lactosa, hay un montón de reacciones químicas que se hacen con la presencia de distintas enzimas que justamente lo que me van a determinar es bajar la energía de activación de esa reacción para que se lleve a cabo más favorablemente. Y suceden, ¿sí? Todas esas reacciones químicas, ese anabolismo y el catabolismo celular, para llevar a cabo alguna finalidad. Cada una de estas reacciones también sigue una pseudo cinética de primer orden, al igual que cuando estamos analizando el proceso de crecimiento bacteriano como por fuera de la célula, ¿sí? Cuando la pensamos en un medio de cultivo, estamos viendo cómo utiliza el sustrato, ¿sí? Que está como por fuera, pero siempre activando toda esta maquinaria celular. ¿Por qué decimos que es de pseudo primer orden? Porque vamos a considerar en cada una de estas fases del metabolismo celular que alguno de los dos variables, ya sea la enzima o el sustrato, esté en exceso una u otra. Si está el sustrato en exceso, el que va a ser el limitante de mi reacción va a ser la concentración de enzima que yo tenga, ¿sí? Se va a producir la reacción enzimática hasta que se me agote, ¿sí? La capacidad de activación de esa enzima. O sea que siempre va a depender de una sola variable, ¿sí? En el caso que yo tenga la enzima en exceso, va a llegar un momento que se me va a agotar la cantidad de sustrato que tenga. Entonces también ahí podemos decir que está dependiendo de solamente uno de los integrantes de la reacción. Por eso también decimos que las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el metabolismo celular, en una glucólisis, en una gluconeogénesis, también siguen una cinética de pseudo primer orden. Como habíamos visto, ¿sí? Como finalidad, ¿sí? De ese metabolismo celular, ¿cuál es? Obtener esa moneda energética, esos moles de ATP, para que me permitan llevar a cabo todas las actividades necesarias que necesita llevar a cabo, valga la redundancia, la célula para mantenerse viva. O utilizar algún nutriente que esté presente en el entorno, en un medio de cultivo o en el alimento en el cual se encuentra, o fabricar alguna biomolécula para generar alguna estructura, porque después tiene que duplicar todo su contenido para después dividirse y generar una colonia nueva, una célula nueva en realidad. Entonces, todo esto, toda esta maquinaria la pone en acción justamente con un rendimiento energético. Sabemos que estas cascadas de reacciones se llevan a cabo a través de reacciones de óxido-reducción. En el caso que los microorganismos sean aerobios, ¿sí? Este metabolismo lo hacen en presencia de oxígeno. En la última etapa de la glucólisis, la molécula que es el aceptor justamente de los electrones en la fosforilación oxidativa es el oxígeno. Por eso estos microorganismos decimos que son aerobios. La finalidad que es obtener esas moléculas de ATP a partir de
el combustible energético por excelencia, que es la glucosa. ¿Qué le va a pasar a la glucosa? Por la acción enzimática que van a bajar la energía de activación de todas las reacciones intermedias para llegar a piruvato, vamos a ver que la glucosa se va a oxidar a dióxido de carbono, ¿sí? Y el oxígeno se va a reducir a agua. Como consecuencia, después de su pasaje por la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones, vamos a obtener justamente esa moneda energética que es el ATP. En un proceso aeróbico, la glucosa se va a reducir dando como resultado un balance energético de 38 moles de ATP. Y en el caso que estemos en presencia de microorganismos anaeróbicos, ese piruvato se va a degradar a lactato o etanol. Esto es lo que sucede en el caso de la elaboración de alimentos fermentados. Y vamos a ver que esa energía, ese balance energético es solamente 2 moléculas de ATP por mol de hexosa. Bien, pero no solamente, hasta ahora siempre nombramos que a través de los procesos de glucólisis la finalidad es obtener justamente esa moneda de ATP, esa molécula de ATP, esa moneda energética que me va a permitir todos otros procesos dentro de la célula. Pero no solamente la energía va a estar dada justamente por la presencia de estos nucleótidos, ¿sí? Estas moléculas de adenosintrifosfato. También va a depender de la fuerza protón motriz. ¿Y qué es esto? Esto es el diferencial de cargas que se genera, ¿sí? A ambos lados de la membrana, y ese diferencial de carga de protones de hidrógeno justamente también me va a determinar un gradiente de pH a ambos lados de la membrana celular de la bacteria. Entonces, la energía para cualquier proceso metabólico puede venir no solamente de estas reacciones de glucólisis para obtener ATP, sino también de la fuerza protón motriz, donde los dos condicionantes o los dos elementos que me van a determinar justamente esta forma de obtención de energía van a ser el potencial de membrana que se genera, el potencial de membrana a través de los iones de hidrógeno que se genera y que me va a determinar también, sabemos que el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno es lo que me va a determinar el pH a ambos lados de la membrana, ¿sí? Entonces, indirectamente, esa diferencia de concentración de ese gradiente electroquímico, yo voy a tener más concentración de un lado o menos concentración de otro lado de la membrana, vamos a tener distintas cargas a ambos lados de la membrana y se me va a generar este potencial, ese gradiente electroquímico a ambos lados de la membrana celular. Este gradiente electroquímico, viendo a nivel de concentraciones, si lo evaluamos desde las distintas concentraciones que se me van a estar generando, me va a generar este gradiente de pH entre el citoplasma y el medio externo a la bacteria. Eso también, ¿sí?, me genera energía para llevar a cabo otros procesos metabólicos. ¿Por qué? Y va a estar regulado, ¿por qué? Va a estar regulado por una bomba de protones, justamente, cuya finalidad va a ser mantener ese gradiente de protones. Esta bomba de protones actúa con un gasto energético y es reversible, o sea que va a estar entrando y sacando hidrógeno a la célula o sacando hidrógenos hacia el medio extracelular con el consumo o la generación de ATP, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación metabólica que se esté llevando a cabo en ese momento en la célula, esta bomba va a estar o incorporando hidrógeno o sacando hidrógeno. Acoplado a este ingreso está la generación de ATP o la utilización, la hidrólisis de ATP para llevar a cabo este desbalance de potenciales a ambos lados de la membrana. ¿Qué situaciones me van a permitir formar o mantener esta diferencia de potencial, esta fuerza protón motriz?
Por ejemplo, no solamente la glucólisis, ya habíamos dicho que por respiración, a través de la respiración celular, vamos a obtener de esta molécula de ATP, sino también a medida que se llevan a cabo las reacciones metabólicas, los productos de excreción del metabolismo celular, cuando nosotros los vamos a estar eliminando por fuera de la membrana plasmática, van a arrastrar también protones, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la eliminación, por ejemplo, de lactato o acetato, si la ruta metabólica es anaerobia, cuando yo estoy eliminando al medio esos metabolitos, también voy a estar eliminando protones o neutrones. Y depende mi condición que yo quiero volver a restablecer, ¿sí? Recordemos que una bacteria siempre va a mantener la homeostasis de su medio interno. Sí, estoy generando más cantidad de protones que la que me va a aceptar la bacteria, ¿sí? Que le va a permitir vivir ese pH citoplasmático, si yo lo tengo muy por debajo del nivel fisiológico que le va a asegurar la vida, va a empezar a excretar protones, ¿sí? Y en el caso que necesite incorporar protones, ahí va siempre lo que va a permitir el ingreso y egreso de protones va a ser esta bomba de protones que para que funcione va a estar consumiendo o va a estar generando moléculas de ATP. Entonces, las vías por las cuales se genera esa fuerza protón motriz a ambos lados de la membrana va a estar dada por situaciones de respiración celular, utilización de glucosa, la eliminación, ¿sí? La excreción de productos metabólicos hacia el exterior me van a arrastrar también protones. En el caso que haya intercambio aniónico, ¿sí? Por ejemplo, lactato o malato, ¿sí? También me van a desbalancear el ingreso y el egreso de hidrógeno a la célula. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Que no solamente hasta ahora venimos charlando de que podemos obtener ese combustible metabólico a través de la glucólisis, de la utilización de este combustible metabólico por excelencia. Y ahora incorporamos ahora que no solamente esa energía puede estar dada por la utilización de un combustible, de una biomolécula, sino también por este diferencial de membrana. Esto tiene que ver mucho, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en biología los distintos tipos de pasaje a través de la membrana? Y había pasajes que el ingreso, por ejemplo, de glucosa a la célula se permitía también el ingreso de otros metabolitos porque utilizaban como energía para el ingreso la energía que estaba determinada por el ingreso de la primera molécula. Ahí no le habíamos dado un nombre, ¿sí? Habíamos hablado de cotransporte, ¿sí? Tiene que ver con esto. Ingresa glucosa y sodio, por ejemplo, a la célula en un mismo mecanismo por la utilización justamente de esta fuerza protón motriz. Esa energía que se necesita para que ingresen dos metabolitos en distinto sentido o en contra del gradiente de concentración, ¿sí? O sea que ustedes saben que siempre va a estar ingresando de la zona que está más concentrada a la zona que está más diluida. A veces, para generar el camino inverso, hasta ahora siempre habíamos nombrado que se utilizaban un gasto energético que era moléculas de ATP. En las situaciones, por ejemplo, de cotransporte de glucosa y de sodio, se utiliza como energía la energía proveniente justamente de esta fuerza protón motriz. No se utiliza un gasto energético como pueden ser las moléculas de ATP. Simplemente esto es para recordarles que no solamente la energía implicada en las reacciones metabólicas está dada por la ruptura entre los grupos fosfatos de este adenosin trifosfato, ¿sí? Esa energía que libera
la ruptura de ese enlace fosfodiéster, sino también puede estar dado por esta diferencia de potencial y diferencia de pH a ambos lados de la membrana. La energía también puede provenir de esta diferencia de potenciales y diferencias de pH, que es lo que llamamos fuerza protomotriz. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están por ahí todavía? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, acá estamos. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que en la práctica nos vamos a encontrar con bacterias en distintas situaciones fisiológicas. ¿Sí? Si yo estoy llevando a cabo un proceso metabólico interno y a su vez la bacteria a lo mejor está en un medio en el cual el pH es muy ácido, va a estar muy activa esa bomba para sacar esa condición de acidez, porque por diferencia potencial, por diferencia de concentraciones, si está en un medio muy ácido, tengo más concentraciones de hidrógeno fuera de la célula, va a tender va a ingresar, ¿sí? Porque va a pasar a favor del gradiente. Ahí la bomba de protones va a estar muy activa porque necesita lo que entró sacarlo, ¿sí? Porque tiene que restablecer ese pH fisiológico normal. Entonces, cuando una bacteria gasta la energía que podría estar utilizando en alimentarse, en multiplicarse, en restablecer esa condición fisiológica normal, se va a injuriar con el tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuán extrema sea la barrera a la cual está intentando restablecer o la cual está intentando flanquear, podemos encontrar bacterias con daño celular subletal, podemos encontrar bacterias esporuladas, podemos encontrar bacterias formando parte de un biofilm, ¿sí? Y vamos a ver a qué se debe. Cuando hablamos de un daño celular, cuando una bacteria se encuentra con daño celular. ¿Por qué? Porque esta bacteria no tiene sí capacidad justamente de formar colonias. Una colonia sabemos que es la multiplicación de una célula, lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Cuando está dañada, no puede formar justamente esas colonias en un medio definido, mientras que conserva las capacidades de formación de colonia cuando tiene un nutriente mucho más complejo que le permite restablecerse, le permite recuperarse, y sabemos que es una condición temporaria, ¿sí? Cuando tiene un daño celular, en las condiciones normales de mi ensayo no me permite la observación de esa colonia. Si le agregamos un nutriente mucho más específico, un nutriente mucho más rico, este daño celular se revierte y podemos llevar a cabo nuestra metodología analítica. El daño celular que tiene esta bacteria es subletal, o sea que no llega a ser tan extrema que no me permite esa curva de muerte alcanzar justamente bacteria que no se reproduce, sabemos que a la larga termina desapareciendo, ¿sí? En este caso estamos en un nivel de daño que me permite revertir esa condición. ¿De qué va a depender de que este daño celular no me permita la muerte de esa bacteria? Va a estar determinado por el tiempo de exposición a ese agente antimicrobiano, ¿sí? ¿Qué es un agente antimicrobiano? Un desinfectante, una condición extrema de pH, la falta de un nutriente, una temperatura elevada. ¿Y de qué va a depender el daño? Va a depender del tiempo de exposición a ese agente que le está generando ese daño celular, por eso decimos que es un agente antimicrobiano, va a estar en contra de la capacidad que tenga una bacteria de generar una colonia, va a depender de la temperatura, de la concentración de ese agente, de la cepa, cuán susceptible o no sea a esa temperatura, por ejemplo, que me pueda estar generando el daño, y de la metodología, sí, también. Y, como dijimos antes, es una condición temporaria. Entonces, en nuestra práctica analítica podemos encontrar células
en un estado fisiológico excelente, o sea que son células que están en la fase exponencial de crecimiento, o células sí que se encuentran dañadas en la cual van a necesitar una fase lag determinada para poder restablecerse y poder alcanzar su máxima velocidad de reproducción. Bien, vamos a encontrarnos con otras situaciones que hay células que son viables, bacterias que están vivas, que no están dañadas, pero que yo no las puedo cultivar, no las puedo encontrar fácilmente en las condiciones de mi ensayo. ¿A qué se debe? Estas son estrategias también de supervivencia que encuentran las bacterias ante alguna barrera de las que ya mencioné, que les permite sobrevivir, ¿sí? Se mantienen en un estado de latencia, pero no esporulan, no llegan a esa condición extrema de esporular, ¿sí? Están, pero yo no las puedo determinar. Hoy en día, en realidad, se está haciendo mucho hincapié en este tipo de bacterias. Se encuentran presentes, pero yo no las puedo determinar por las metodologías tradicionales de cultivo. ¿Qué pasa? En este caso, las células bacilares, cuando hacemos un gram, vamos a verlas como formas de coco, ¿sí? Se retraen formando cuerpos esféricos, las vamos a ver como cocobacilos, y si tienen mayor tiempo de exposición a alguno de estos agentes, llegamos a ver cocos, y vamos a ver que no coincide el color de la tinción con la forma que estamos viendo. Generalmente los cocos uno los relaciona con bacterias gram positivas, ¿sí? Vamos a ver tinciones relacionadas, por ejemplo, a bacterias gram negativas, a formas gram negativas, y que tienen que ver con morfologías de gram positivas. No va a haber coherencia en lo que estamos viendo y y en realidad la bacteria real que está presente. Acá nos vamos a apoyar mucho en las técnicas de tinción, porque si no los podemos recuperar en un medio de cultivo donde le estamos dando los nutrientes que nosotros suponemos que son los adecuados para que se genere una colonia, cuando suponemos que estamos ante la presencia de células viables que no las podemos recuperar en el laboratorio, nos podemos ayudar con tinciones. Una de ellas es la tinción con naranja de acridina, que va a teñir de rojo el ARN, ¿sí? que está presente justamente en la célula bacteriana. Y justamente es más rico en las células viables. ¿Por qué? Porque tienen como esa maquinaria activa, ¿sí? Entonces está sintetizando ese ARN que necesita. Y en el caso que se encuentre la célula muerta, ¿sí? Va a dar una tinción color verde. Entonces, por más de que yo no la pueda recuperar en el laboratorio, porque no se va a estar multiplicando, vamos a teñir su material genético y vamos a ver que si está color rojo, vemos, ¿sí? que tenemos material genético y está presente esa bacteria en el alimento, pero yo no la pude recuperar, pero la vamos a ver por tinción. Si se tiñe color verde es DNA, no hay una transcripción, no vamos a estar generando un ARN que va a ser el intermediario para sintetizar una proteína o una enzima que va a estar presente en una ruta metabólica, ¿sí? Entonces, está, ¿sí? Pero no está activa metabólicamente, por lo cual no me permite recuperarla. Entonces, cuando se tiñe de verde, lo que vamos a estar tiñendo es el DNA. Está esa célula, ¿sí? Pero esa célula no está viva. Cuando se tiñe a través de la tinción con naranja de acridina de color rojo, quiere decir que vamos a estar tiñendo el ARN, que es el intermediario para sintetizar las enzimas, esas proteínas que necesito para llevar a cabo cualquier proceso metabólico. También puede deberse a determinada respuesta ante el sustrato que no es el indicado. En los alimentos, ¿cuáles son las situaciones que me llevan a tener bacterias
viables pero no cultivables, ¿sí? Condiciones extremas como puede ser la concentración de sal, cambios en la temperatura, es decir, que se encuentren a temperaturas de refrigeración. Entonces, lidiamos no solamente con bacterias que tengan un daño celular, ¿sí? Sino también bacterias que estén vivas, ¿sí? Pero que no estén con toda su maquinaria metabólica activa, y hablamos de células viables no cultivables. También podemos estar en presencia de bacterias que están formando parte de un biofilm, ¿sí? ¿Qué es un biofilm? Es una comunidad de microorganismos que se adhieren a una superficie metálica, si es en el caso de sistemas de agua sanitarios, de equipos de purificación de agua, o pueden ser los distintos materiales de una cañería, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de un biofilm formado por pseudomonas, ¿sí? En mi sistema de aprovisionamiento de agua. ¿Qué es lo que sucede? Estas bacterias liberan un exopolisacárido, ¿sí? a el medio exterior y quedan como adheridas a esa matriz. ¿Y qué generan? Generan un crecimiento más lento de las bacterias. En algunas situaciones se pueden liberar de ese exopolisacárido al cual quedan adheridos, y nosotros podemos en mi ensayo recuperarlas. Y en algunas otras situaciones puede llevarse a cabo muestreos en los cuales las bacterias no se liberen de esa matriz en la cual se encuentran, y me da resultados de mi ensayo negativo. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos ante la presencia de bacterias que pueden formar este biofilm, generalmente se analiza a intervalos regulares, porque ese biofilm es una comunidad que está en continuo crecimiento, y yo puedo tener muestras que me pueden dar positivas o negativas en distintas circunstancias. Y además, estas bacterias generalmente, como están sometidos a situaciones extremas como puede ser la presencia de cloro, o la presencia de una lámpara UV, o la presencia de algún filtro, ¿sí? Alguna barrera para tratar de eliminarla, tienen más, a la larga se transforman en resistentes a estos antimicrobianos, y también es difícil de que podamos identificarlas en las prácticas microbiológicas normales. Entonces, nos podemos encontrar con situaciones de células que están dañadas, con células que se encuentran en mi alimento, pero no las podemos cultivar en una práctica tradicional, o en células que van a estar formando parte de estos biofilm que está en continua modificación a lo largo del tiempo. Generalmente está formado por distintos grupos de bacterias. Entonces, en determinado momento, a lo mejor en una muestra, si estoy hablando de un biofilm que se generó en un proceso de purificación de agua presente en mi planta en mi planta elaboradora, a lo mejor en un momento voy a identificar una pseudomona, en otro momento voy a identificar una burkholderia, porque son comunidades mixtas y van a estar en continua modificación. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta esto que yo les estoy mencionando, es necesario hacer siempre recuentos periódicos. Y una vez que se genera un biofilm dentro de alguno de estos sistemas, incluso cuando son cerrados, es muy difícil eliminarlos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante un mantenimiento periódico de estos sistemas. Bien, y la otra condición en la cual podemos encontrar las bacterias que fueron sometidas a alguna variable extrema es en la condición de esporulación, que esto acá ya cortamos y arrancamos de cero la clase que viene con este tema que es largo, ¿sí? En cuanto, bueno, cuáles son las etapas de esporulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que yo quería que vieran es que ante un ensayo en el laboratorio podemos encontrar a las células en distintos estados fisiológicos, y nos vamos a detener en la capacidad que tienen determinadas bacterias en esporular.
¿Sí? Uy, me extendí un poco más. Pero bueno, vamos a volver sobre esto. ¿Todavía están acá? Sí, 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 profe, está. Sí, sí, profe. Bien. ¿Algo que me quieran comentar o preguntar? No. Bueno. ¿O Por mi parte, bien. algo que quieran compartir? ¿Alguien está trabajando en la industria? Yo en farma.